los que vinieron en noviembre. Que la Benjamín. Biblia es verdadera y verdadera plenamente, y es verdad. Ya, la Biblia es verdadera, ¿cierto? Plenamente, no solamente algunas partes de ella, sino plenamente, ¿cierto? Verbalmente y plenaria. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Algo, otra cosa que tal vez pudimos estar viendo? ¿Alguna otra cosa? A ver. La suficiencia. La suficiencia. Bueno, hablamos un poco de la suficiencia, pero hoy vamos a hablar de la suficiencia. En concreto. La claridad, ya. Hablamos de la claridad de la Escritura. ¿Y qué significa eso? ¿Y qué significa que es clara? Está escrito en un lenguaje para hombres. Ya, no, claro, no está escrita en un lenguaje de Dios, ¿cierto? Con conceptos que solo Dios va a entender, si no está escrita para nosotros, para que la entendamos, ¿cierto? Claramente. Y no como muchos la ven como un libro así de código, ¿cierto? Que hay que descifrar su significado. ¿Algo más? Hermano Guillermo. Solo la palabra de Dios nos salva, en el sentido a través del Evangelio. Ya, claro, que solamente hay salvación por medio de la palabra, no fuera de ella, ¿cierto? No por otro medio, ¿cierto? No por nuestra palabra, no por nuestra habilidad, no por incluso nuestro testimonio incluso, ¿ya? Sino la palabra del Señor. ¿Algo más hemos aprendido? A ver. ¿Algo más? La Biblia tiene un tema principal, que no son historias desconectadas la una de la otra, sino que tiene un tema principal, esencial, que recorre el modelo de Génesis 15 en adelante. Ya. Y vemos que Cristo es la llave hermenéutica para entender la Escritura. Ya. Bien, hablamos también un domingo de eso, ¿cierto? De que la Biblia tiene un solo tema, ¿cierto? Principal en la Biblia, y que es Jesucristo mismo, ¿ya? Alguien si me puede traer un pañuelito, aquí hace más calor, creo que el verano empezó antes, así que permítame, pero la formalidad que traía se fue por la borda. ¿Ya? Así que hace mucha calor. ¿Ya? Vamos a ventilar un poquito aquí. ¿Qué más? A ver, a otro tema que se acuerden. Está faltando cosas que hablamos también. Hermano Roberto. Después, hermano, No es exacta fecha. ya, claro, ahí hablamos de la inerrancia, ¿cierto? Que la Biblia no es exacta en fechas, digamos, precisas, ¿cierto? O en medidas, también hablamos, ¿cierto? Por ejemplo, hablamos de la fuente de bronce. Gracias, pastor. Hablamos de la fuente de bronce, ¿cierto? Que no estaba dicho sus medidas precisamente, ¿ya? Con milímetros, con exactitud, pero sí aproximadamente, que era lo importante en aquellos días, no como hoy que somos tal vez personas que buscamos más la exactitud, ¿cierto? Decir tal hora, tal fecha, tal momento, como también los historiadores hacen, que buscan cosas más precisas, ¿cierto? El año tanto, el día tanto y la hora tanto. ¿Okay? ¿Algo más? Está quedando una clase, hermano Seba. No sé si lo mencionaron antes, pero estas dos clases de revelación, de la revelación general de Dios, la revelación especial de Dios, ¿cierto? La revelación general, cómo se muestra a través de la creación, y la revelación especial, cómo se muestra a través de la Escritura, y como de referencia al Salmo 19, que hacía esos dos puntos. Bien, hoy día también vamos a ver el Salmo 19, es el Salmo de la revelación, ¿ya? Habla de la revelación general primeramente y después de la revelación especial, ¿ya? ¿Qué es la Biblia? La revelación general es la creación, los cielos cuentan la gloria de Dios, ¿cierto? Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Entonces, bien, hablamos de revelación. En la primera clase hablamos de que la Biblia es la autoridad máxima. ¿Te acuerdan de eso? Y en realidad, todos estos temas, hermanos, están ligados. Ninguno puede explicarse sin el otro. Por eso ustedes me han visto tal vez en todos repetir cosas. Repetir de que la palabra es verdad, de que la palabra es autoridad, etcétera, etcétera, etcétera. Y hoy vamos a hablar, este es un tema muy amplio, pero yo lo traje bien apretadito aquí, para que entendamos, creo yo, la parte más fundamental de todo esto,
que es el tema de la suficiencia de las Escrituras. Creo que hoy en día la doctrina más negada en la Iglesia es la suficiencia de las Escrituras, que la Biblia es suficiente. Podemos decir que la Biblia es la palabra de Dios, podemos decir que la Biblia es inerrante o infalible, podemos decir que la Biblia es clara y que necesitamos la Biblia, como vimos la semana anterior, pero en la práctica nosotros, hermanos, negamos la suficiencia. ¿Alguien sabe lo que es la suficiencia de la Escritura? ¿O a qué se refiere? ¿O alguna idea? ¿Han escuchado alguna vez ese término? ¿O es la primera vez que en su historia de cristiano lo escuchan? ¿Ya? Eso dice mucho de cómo esta doctrina está abandonada en la Iglesia, sobre todo en nuestros días. La suficiencia de las Escrituras, pueden poner ahí el power, allá está. La suficiencia de la Escritura, vamos a ver la definición, habla principalmente de lo siguiente. Vamos adelante nomás. Otra más. Aquí está la definición y es la siguiente, presta atención. La suficiencia de la Biblia quiere decir que la Biblia contiene todas las palabras de Dios que Él quería que su pueblo tuviera en cada etapa de la historia de la redención, y que ahora contiene todo lo que necesitamos que Dios nos diga. Ya, esto es importante. Contiene todo lo que necesitamos que Dios nos diga para salvación, para confiar en Él perfectamente y para hacer su voluntad perfectamente. ¿Ya? La Biblia es suficiente para poder decirnos todo lo suficiente y seguro en cuanto a la salvación, en cómo creer y confiar perfectamente en nuestro Dios y en cómo poder hacer su voluntad perfectamente. No necesitamos algo externo que nos diga cómo hacer o qué debemos hacer. Todo lo necesario está en la Biblia. No todas las preguntas de la vida están respondidas en la Biblia. Eso significa que todas las preguntas de la vida, hay muchas de ellas que no son necesarias responderlas, ¿ya? O no son de ultra vitalidad, que Dios se tomó el trabajo de revelárnoslas, ¿ya? Entonces la Biblia, la suficiencia de la Biblia significa esto, de que la Biblia es suficiente y contiene todo lo que necesitamos nosotros, todo lo que Dios sabe que nosotros necesitamos, y responde las preguntas en cuanto a la salvación y hacia también su voluntad. ¿Ok? La Biblia es suficiente para todas esas cosas. Vamos a ir profundizando en esto. Una más dice, ya sea a través de mandatos explícitos, como por ejemplo, no matarás. Es un mandato explícito, ¿cierto? Sabemos que la voluntad de Dios es clara en eso, ¿cierto? No matarás. Pero también hay principios implícitos que se sacan de otros principios, que podemos saber la voluntad de Dios en diferentes circunstancias, en diferentes tomas de decisiones, ¿ya? Vamos a profundizar también en eso. Dice, la Biblia contiene todo lo que necesitamos para la vida humana. No es necesario revelación adicional, como visiones, sueños o profecías. Los que afirman estas cosas dicen implícitamente y públicamente que la Biblia no es suficiente. Dicen que no es suficiente porque necesitamos a tal pastor o a tal profeta o a tal apóstol para que nos diga la voluntad de Dios. Lo que están diciendo con eso es que esta palabra que tenemos en nuestra mano, revelada por Dios, está incompleta, ¿ya? No es perfecta, como la misma Biblia afirma que ella es perfecta. Entonces no necesitamos de esa revelación adicional. No necesito de un sueño para conocer la voluntad de Dios. ¿Okay? No necesito de esas cosas, de una profecía para saber qué tengo que hacer para prepararme para el futuro. La Biblia contiene todo lo suficiente para mi vida espiritual, ¿ya? Y para las decisiones y las cosas que decisiones personales o las cosas que debemos también hacer, ¿ya? Conforme a la voluntad de Dios. Y tercero, una más, tampoco necesitamos fuentes externas a la Biblia.
fuentes externas que la complementen o la actualicen, como por ejemplo la psicología, la mercadología o la sociología, que también hablamos anteriormente en la inerrancia. Recuerdan como una escuela se levantó, la escuela liberal, y dijeron que la Biblia no era inerrante, ¿cierto? De que no podíamos confiar plenamente en ella, que la autoridad en ellos es la experiencia, ¿cierto? Que ellos tienen, la razón que ellos tienen, y no la autoridad de la Biblia, ¿cierto? Ellos dicen, no, mi experiencia dice lo que es verdad. Mi experiencia es más importante que la palabra de Dios. Por lo tanto, si yo tuve una experiencia que fui al tercer cielo y Dios me dijo esto, eso tiene más autoridad en mi vida que la misma Biblia. Muchas veces he tenido estas conversaciones con hermanos más liberales, ¿ya? Que uno le muestra la Escritura y le dice, pero mira lo que dice el Señor. ¿Y cuál es su respuesta? No, pero es que yo tuve esta experiencia. Pasó de verdad. La experiencia se ha transformado en su autoridad y no la palabra infalible e inerrante de nuestro Dios. Entonces no necesitamos revelación externa, ¿cierto? Fuentes externas como las revelaciones, como la psicología. La psicología lamentablemente está de cierta manera metida entre a veces la iglesia, ¿cierto? Entre nuestros pensamientos, entre nuestra forma de pensar, en nuestra forma de hacer iglesia incluso, nuestra mercadología. La iglesia de hoy utiliza más métodos de mercado que métodos realmente bíblicos para hacer la obra de Dios. La Biblia y Dios es muy claro en cuanto a su voluntad de que debemos predicar el Evangelio y cómo debemos hacerlo. Pero no nos manda a buscar la entretención de los incrédulos, a llamar su atención y a atraerlos con entretención a la iglesia para que conozcan a Jesús. Eso no es el método de Dios, no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que los elegidos, los salvos, los que van a ser salvos, vengan a la fe por medio de la predicación de su palabra. Y solo los verdaderos vendrán a través de esa verdadera predicación. Todos los otros que vengan por entretención serán falsos cristianos metidos entre nosotros. ¿Ya? No necesitamos la mercadología o la sociología, preguntarle al incrédulo, ¿qué tenemos que hacer nosotros para que ellos vengan? No. ¿Qué tienes que hacer tú, pecador, arrepentirte para venir a Jesús? Entonces, la Biblia es muy clara en eso. La Biblia no necesita fuentes externas. La psicología ha reemplazado la consejería bíblica en las iglesias. Lamentablemente conozco muy pocos pastores que cuando dan un consejo, a veces yo escucho a los pastores dar un consejo, es un consejo bíblico. Muy pocos, de todos los que existen, muy pocos. Está metido aún en nosotros mismos un poco de psicología que aprendimos en nuestra vida pasada, aprendemos en el trabajo, aprendemos en diferentes partes, porque la psicología es una plaga, ¿ya? Que se ha metido en nuestras iglesias y en nuestra sociedad. Ahora, lo siguiente. Vamos a hablar lo que la suficiencia no es, para que quede bien claro. Ya no quiero que tengamos mala interpretación en esto. No es una fuente que pueda responder preguntas como, por ejemplo, ¿qué auto debo comprar, cierto? ¿Cómo comenzar una empresa? ¿Qué remedio recetar a un paciente con tal enfermedad? ¿O cuántos hijos debo tener? ¿Ok? La Biblia no nos va a responder esas preguntas. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no son necesarias para nuestra vida en las prioridades de Dios, ¿ya? Pero sí, la siguiente, pero sí dirá lo suficiente en cuanto a los principios que debo tener al comprar un auto, a los principios que debe tener un empresario, a los principios que debe tener un médico y los principios que debe tener un matrimonio al tener hijos. Nos va a decir que si quiero comprar un auto, la Biblia me va a enseñar de que debo ser un buen mayordomo de mis finanzas. Por lo tanto, no debo comprarme un auto que esté fuera de mi alcance, que vaya a afectar mi mayordomía, porque eso no glorifica a Dios. Me va a ayudar a ser sobrio en esas decisiones. Me va a ayudar a ser también más consecuente con mis acciones, ¿cierto?
La Biblia sí me puede aconsejar en eso. No me va a enseñar a hacer una empresa, ¿cierto? O cómo manejarla, cómo calcular el IVA, ni nada de esas cosas, pero sí me va a enseñar, si usted es un empresario o un emprendedor cristiano, ¿cierto? Creyente, sí le va a enseñar a ser íntegro, a que si hay que perder dinero para la gloria de Dios, que lo pierda, ¿ok? Va a enseñarle los principios que un empresario, un jefe debe tener, y hay claridad en eso en la Escritura. Cómo debe ser un jefe, ¿cierto? Cómo debe ser un hombre, un negociante, ¿cierto? Íntegro. Un médico también debe tener ética, debe hablar con la verdad, no debe hacer licencias falsas, ¿cierto? La Biblia nos va a enseñar de ser también transparente en todas las cosas que un médico tiene que decir a sus pacientes. Y también puede ser un buen médico aconsejando bíblicamente también, dando esperanza. Qué bueno sería tener un médico cristiano. Y no te hable solamente de las cosas teóricas, sino también que debemos tener confianza y esperanza. Un médico puede ser muy bueno en las manos del Señor, como lo fue Lucas, ¿cierto? Y tampoco nos va a decir cuántos hijos debemos tener, pero sí nos va a decir que la voluntad de Dios es que tengamos hijos. ¿Ok? Sí nos va a decir que la voluntad general de Dios para el hombre es que se multiplique, que tenga hijos, que hay bendición en tener una criatura. Y que mientras más puedas tener, mejor, ¿cierto? Llena tu ¿cómo es la palabra que ocupa? Aljaba, ¿sí? Que es una palabra antigua. Aljaba de ellos, ¿cierto? Son como flechas, unas saetas en tus manos. Es una bendición. ¿Okay? Pero también nos va a dar el principio cuándo debemos parar también de tener hijos, porque el hombre también tiene que ser responsable de sostener a su familia. ¿Okay? El Señor marca en su palabra que el que no sostiene a su familia es peor que un incrédulo. Entonces también el Señor nos da parámetros, ciertos principios para tomar buenas decisiones en cuanto a estas cosas. Entonces vemos que la Biblia es suficiente. Dios nos da lo suficiente para tomar buenas decisiones. ¿Ok? Seguimos. Ahora con eso, claro, ¿cierto? Porque la Biblia no va a responder todas las preguntas que se nos ocurran, pero sí nos va a dar sabiduría. Pasemos a la siguiente presentación. Lo primero, y es el versículo clave de la bibliología. Si ustedes se han fijado, lo hemos visto todas las clases, ¿ya? Segunda de Timoteo 3, 14 al 17. La Biblia es suficiente para salvarnos y equiparnos para la vida cristiana. Es suficiente. Ponga el versículo. Dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Mire lo que dice acá: las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Ahora, también toda la escritura es inspirada por Dios, exhalada por Dios y útil, ¿ya? O suficiente para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, o sea, usted y yo, hombre y mujer, sea enteramente preparado, no en algunas áreas nada más, enteramente preparado para toda buena obra. Todo lo necesario que necesitamos para nuestra vida, para hacer buenas obras, las que Dios demanda hacia nosotros, están en las Escrituras, y las Escrituras son suficientes. Ahora, para entender un poco todo esto, hay dos versículos también clave, pongamos la siguiente, en cuanto a lo que estamos hablando. Sabemos que la Biblia es suficiente para salvarnos, para prepararnos como obreros, ¿cierto?, para hacer toda buena obra. Pero mira este versículo en Isaías capítulo 8, 19 y 20. Y si os dijeren: preguntad a los encantadores y a los adivinos, ¿cierto?, a los brujos, ¿cierto?, al tarot, en palabras más modernas. Preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando. Responded: ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Que dice: a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, a la ley y al testimonio, a la palabra de Dios, es porque no les ha amanecido. El cristiano, mi hermano, no necesita ir a ver a una bruja o un brujo. No necesita pasar a ver la página del horóscopo. No necesita consultar
a personas que trabajan con los espíritus. ¿Por qué? Primeramente, porque eso desagrada totalmente a Dios. ¿Ya? Él abomina eso. Vamos a ver por qué en el siguiente versículo, pero principalmente por eso, porque Él abomina la adivinación. Hay múltiples versículos en el Antiguo como en el Nuevo Testamento en contra de la adivinación, en contra de la brujería o del poder mirar las estrellas, los agoreros, que también se le llama, etcétera, etcétera. Dice, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿A quién consultamos nosotros cuando necesitamos tomar una decisión? ¿A quién consultamos? ¿Cuál es nuestra fuente de consejo? Pensamos neciamente, hermanos, que la Biblia solo es suficiente para decirnos cómo fue la salvación y que Jesús nos ama. Y cerramos la Biblia y pensamos que ese es el mensaje y ya entendimos la Biblia. Pero no, la Biblia se enseña toda la voluntad de Dios en cada área de la vida. Deuteronomio 29, que es el próximo versículo, dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas, que son las Escrituras, son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Todo lo que necesitamos saber, mis hermanos, está en la Biblia. Y todo lo que no está en la Biblia, mis hermanos, no lo necesitamos saber. Nuevamente, todo lo que necesitamos, lo que Dios sabe que necesitamos, está en la palabra de Dios. Y todo lo que no está, lo que Dios no nos dijo, Él cree que no es necesario para nuestra vida. Y nosotros debemos descansar en eso. Pongan la siguiente nomás. Ahí está. Pero las cosas secretas no necesitamos saberlas, le pertenecen solo a Dios. Como, por ejemplo, cosas como el día de su muerte. No nos tenemos que meter en esos asuntos. ¿Cuándo voy a morir? ¿O cuándo se acaba el mundo? Son cosas que le pertenecen solo al Señor. Hay cristianos que se esmeran y por años han trabajado sacando cálculos y buscando como una pista en la Biblia para encontrar el año de la venida del Señor. Pero la Biblia es bien clara y suficiente para nosotros cuando Cristo dijo que solamente el Padre sabe el día y la hora. Y punto. O sea, dijo, no vas a encontrar el día y la hora y tampoco te lo voy a decir porque es solamente del Padre. Eso es lo que dijo Jesús, pero hay cristianos que se esmeran en eso, en buscar pistas, utilizan la Biblia como un horóscopo, ¿cierto? Buscando así, a ver cuál es mi versículo, cómo me va a ir esta semana. Y otros utilizan la Biblia como buscando pistas, ¿cierto? Como voy a descubrir cuándo es el año de la venida del Señor, ¿cierto? Y se esmeran en eso en vez de buscar la voluntad de Dios y practicar la santidad en su vida, enseñar, predicar el Evangelio, discipular, que solo es la voluntad revelada de Dios. Las cosas secretas pertenecen a Jehová, el día de su muerte, el año o el día de la venida del Señor. ¿Quién será salvo o quién no? No tenemos que meter donde no nos han llamado, ¿cierto? Si mi hermano o mi hermana es inconverso, o mi madre o mi hijo, o lo que sea, yo no tengo que ahí andar forzando, ni obligando, ni andar como sufriendo incluso por si va a ser salvo o no. Eso le pertenece al Señor. Yo descanso en que predico el Evangelio, en que enseño la palabra, en que oro por él o por ella. Y descanso en que eso lo sabe el Señor. Descanso en que eso lo sabe el Señor. He escuchado maestros de la palabra hablando de dónde está el infierno, la ubicación del infierno. Tuve un profesor que decía que la ubicación del infierno, y mostraba un versículo, así nada que ver, estaba en el centro de la tierra, ¿cierto? Y fue muy popular en un tiempo eso, que se escuchaban voces, pusieron micrófonos y todo eso, ¿ya? No, la Biblia nos da lo suficiente en cuanto a eso. ¿Okay? Y no está en el centro de la tierra, por si acaso. ¿Ya? O el proceder de los ángeles. Hay cristianos que se fascinan con eso, como, uy, los ángeles, una vez escuché una historia, una vez me pasó esto. Y comenzamos a meternos en cosas que no tenemos que meternos. Colosenses
uno de sus propósitos es que por lo cual está escrito es por eso, porque los colosas se estaban metiendo en la fascinación con los ángeles. Para ellos era más entretenido estar averiguando cosas así medio como sobrenaturales que estar aprendiendo de Cristo, que es realmente mucho más interesante y glorioso. Y Pablo les exhorta en cuanto a eso. ¿Okay? Entonces la Biblia contiene lo suficiente que debemos saber acerca del infierno, contiene lo suficiente que debemos saber acerca de los ángeles. Y punto. ¿Me entienden? No busquemos más allá de lo que Dios nos ha revelado. Ahora, hasta ahora, porque aquí vamos a embarcar otro, o sea, el mismo tema, pero es diferente. Hasta ahora, ¿hay alguna pregunta? ¿Hay algo que no ha quedado tal vez claro? ¿O algo que dije mal? Hermano Ricardo. Pienso, hermano, que quizás sería bueno marcar un poquito más, porque tú al principio dices que la psicología no es buena, porque de pronto muchos quizás no la pueden ver con malos ojos, podríamos decir, es una carrera universitaria que algunos jóvenes se animan a estudiar. ¿Por qué decimos que no necesitamos la psicología de la iglesia? Bueno, una pequeña observación es que la psicología humana, digamos, está justamente centrada en el hombre. Digamos, la corriente principal de la psicología que hoy día se enseña tanto en los centros educativos como la que permea la cultura es una psicología humanista, totalmente centrada en el hombre y que descarta absolutamente a Dios. ¿Ya? Por lo tanto, en ese sentido no es algo que nosotros, que no es buena para el creyente, porque no viene de Dios, como dice la palabra de Dios, es una filosofía que no proviene de Dios. Nosotros como creyentes, nuestra cosmovisión está centrada en la palabra de Dios, y allí está la fuente de cómo debemos pensar. Y en este sentido la psicología sería una fuente externa que proviene del razonamiento de hombres caídos y pecadores que nos quieren enseñar a nosotros cómo pensar. ¿Entiendes? Entonces, como creyentes nosotros, nuestra fuente de autoridad en cuanto a cómo debemos pensar, qué cosmovisión debemos tener en cuanto a todas las cosas, es la palabra de Dios y no el razonamiento ni la filosofía de hombres caídos y muchos de ellos perversos. Amén, sí. Agregando lo que dijo mi hermano Ricardo, igual vamos a ver eso un poquito más adelante, pero es básicamente porque enseña totalmente lo opuesto a la Biblia. La psicología, por ejemplo, en un caso X, va a enseñar de que tal cosa que le pasó, el problema que está sintiendo tiene tal individuo, va a decir que la culpa es de su papá, es de sus circunstancias, es que no le dieron mucho amor, es que no tuvo tanta atención, o es que le hicieron esto, etcétera, etcétera. Pero la Biblia va a decir una premisa totalmente diferente. La Biblia va a decir, no, él es pecador, él está así porque se ama a sí mismo, él está así porque es un idólatra. Entonces, son tratamientos totalmente opuestos. Y hay una mezcla también en cuanto a la psicología cristiana, que es como que usa la psicología, pero usa unos versículos. Es una mezcla, ¿entiendes? Y igualmente no sirve. No sirve porque no es totalmente la verdad. La verdad, con un poco de mentira, es mentira. ¿Okay? La verdad es absoluta y la psicología nunca va a curar nuestra alma. La psicología tapa los pecados. Tapa los pecados. Aconseja de que tú tienes que superarte a ti mismo, que lo que te pasó fue terrible y fuiste una víctima de las circunstancias, ¿cierto? Y que los demás tienen la culpa. Tú eres un santo. Tú necesitas amor, apoyo y necesitas también estos medicamentos para vivir toda tu vida adormecido, ¿cierto? Dopado, para vivir bien, plenamente. Ese es, en conclusión muy básica, es como lo que puede decir la psicología, porque su estudio, como dice el hermano Ricardo, es antropológico, centrado en el hombre es el centro. Pero el mensaje de la Biblia es teocéntrico, es centrado en Dios. ¿Okay?
nosotros no somos las víctimas de la vida, nosotros somos los culpables de la vida. Estamos así por nuestra propia culpa, porque nosotros nos rebelamos ante Dios. Por eso la psicología no le va a ayudar hablando acerca de estos temas, pero la consejería bíblica sí le va a ayudar, y por eso hablamos de la suficiencia. La Biblia es suficiente para corregir esa conducta, para cambiar esa conducta, para corregir este problema, esa ansiedad, esa depresión, etcétera, etcétera, ¿ya? Siempre dentro de lo que la Biblia puede corregir, ¿ok? Porque hay casos también médicos, hay que ser sabio y separar esas cosas. Hay gente que tiene una depresión por algo físico, y ahí no hay que tratar tal vez tanto su alma, sino su cuerpo. ¿Okay? Fuimos creados en dos partes. Cuando Dios nos creó en una parte material, que es el cuerpo, y una parte inmaterial, que es nuestra alma, o espíritu, o mente, o corazón, como le dice la Escritura. Y la Biblia puede curar toda el alma, puede corregir toda el alma, es suficiente. Es suficiente y es la verdadera instrucción y corrección, porque viene del Dios creador de la criatura que hay que corregir. ¿Alguna otra duda, hermano Guillermo? Quiero hacer una consulta, igual un poco comprendiendo lo que me gusta. Claro, hay iglesias que toman más tiempo cantando. Una vez fue una iglesia que la reunión empezó a las 5 y como a las 10 de la noche estábamos cantando todavía, y cuando fue el momento de la palabra se paró el pastor y ni siquiera alcanzó, estaba leyendo un versículo, ni siquiera alcanzó a terminar el versículo, y una persona comenzó a hablar en lengua y se acabó la predicación, a cantar de nuevo. Y eso es terrible porque la palabra de Dios, como hemos visto anteriormente, es la autoridad de la iglesia. ¿Para qué venimos a la iglesia? A cantar, ¿cierto? A adorar a nuestro Dios, y no queremos escuchar a nuestro Dios, ¿cierto? Es ilógico. Venimos a la iglesia de una forma egoísta en ese sentido. Venimos solo a disfrutar la música, a movernos un poco, a bailotear, como en algunas iglesias lo hacen, pero no a conocer a nuestro Dios y adorarle. La verdadera adoración, hermano Guillermo, nace de la palabra. Por eso tenemos una lectura bíblica antes de cantar. Porque no venimos aquí a cantar porque las canciones son entretes, o son buenas. Venimos aquí a cantar a nuestro Dios, ¿cierto? Para adorarle. Y la verdadera adoración nace de la palabra. Por eso leemos la palabra. Por eso el que dirige muchas veces lee la palabra. Porque la verdadera adoración sale de ahí. Cuando yo he querido adorar a Dios y agarro mi guitarra, canto unas canciones, está bien. Pero cuando lo hago después de leer la Biblia, es totalmente diferente. Porque mi corazón está con toda la energía para adorar al Dios de la Biblia, al Dios que me habló hace un ratito. ¿Entiendes? La adoración verdadera nace de la palabra y no es lo principal. Por eso tratamos de no quitar tiempo a la palabra. Siempre tenemos muchas cosas, ¿cierto? Pero al final privilegiamos el tiempo con la palabra porque sabemos que es lo más valioso en esta reunión. ¿Y hermano Ricardo? Sí, un poquito lo que decía el hermano Guillermo, más que nada, como no sé si lo va a seguir tocando más adelante, hermano, el tema de la suficiencia de la escritura en la iglesia. La verdad es que personalmente ese es un tema que digamos, a lo largo de mi vida cristiana me ha preocupado mucho, digamos, en el contexto de iglesia donde he estado, qué sé yo, y siempre he querido de alguna manera, con la ayuda del Señor, poder, digamos, aportar a que se mantenga eso, lo que tú estás enseñando, porque de verdad que este es un tema tremendo en nuestros días. ¿Ya? Hoy día una iglesia que quiere hacer iglesia conforme a la palabra de Dios, es decir, comprendiendo que la escritura es suficiente y que no necesitamos otras cosas, que no las necesitamos, no porque funcionen, no porque sean entretenidas, no porque causen que la gente se interese. Sencillamente no las necesitamos porque la palabra de Dios nos enseña que no las necesitamos.
y una iglesia que se quiera basar exclusivamente en lo que la Biblia dice, hoy día es, yo diría, escaso dentro de lo escaso. Hoy día tú, donde vas, prácticamente las iglesias toman de otras cosas. Ya, hoy día estamos tan acostumbrados a la iglesia show. Hoy día tú vas a cualquier iglesia y lo que tienes que son obras de teatro, luces, pantallas por todos lados, porque se ha llegado a la conclusión de que de esa forma queremos atraer a los inconversos. En otras palabras, la iglesia se ha acomodado al mundo para atraer al mundo. Y eso es un error, pero terrible. Nosotros estamos aquí para adorar a Dios y necesitamos conformarnos a lo que la palabra de Dios nos dice. ¿Me entiendes? Entonces, de verdad, hermano, no sé si vas a seguir tocando ese tema, pero yo creo que como iglesia, como una iglesia humilde, sencilla y pequeña que somos, necesitamos siempre estar alerta y como Pablo le dice a Timoteo, aún tener cuidado de nosotros mismos, aún de nosotros mismos. ¿Me entiendes? Porque de pronto nosotros también podemos caer sigilosamente, ¿no es cierto?, en ir tomando elementos que no tienen nada que ver con la iglesia del Señor, que no tienen nada que ver con el carácter de la iglesia del Señor, e estar introduciéndolo en la iglesia sin darnos cuenta de que estamos transgrediendo lo que tú estás enseñando. Estamos transgrediendo que la palabra de Dios es suficiente, que necesitamos centrarnos en lo que la Biblia dice que necesitamos centrarnos y no estar trayendo cosas que provienen del mundo, como tú dices, de la psicología del mundo, de los métodos mundanos, ¿no es cierto?, sino que necesitamos estar muy alerta en mantener una iglesia sencilla, una iglesia bíblica y una iglesia que se someta a la palabra de Dios. Amén. Sí, para dar una conclusión, eso, claro, la suficiencia es muy amplia. Yo pude empezar a hablar de muchas partes de la suficiencia y traigo solamente una parte, que es la que vamos a ver ahora, ¿okay?, que embarca, creo yo, a todo, porque la suficiencia la puedo abordar desde la autoridad, desde la claridad, desde la necesidad y desde cualquier tema en la Biblia. De cualquier cosa puedo abordar la suficiencia porque una doctrina sumamente importante, es un todo para nuestra vida. Si hoy fallara el sonido, esta semana tuvimos problemas con el sonido. Si fallara el sonido, ¿vamos a hacer el culto? Y si falla la transmisión, y si no hay quien toque la guitarra, tampoco el mismo día. Y si no vino el hermano Cristian que ponía la silla. Y si se cayó la internet. Y si el que dirige está con tos y afónico. Y si el pastor se enfermó, justo le tocaba predicar. ¿Nos vamos a reunir? No. Sí, porque lo únicamente suficiente son las Escrituras. Y no importa lo que pase, nos vamos a reunir y vamos a predicar la palabra. Lamentablemente, escuché hace 2 semanas a mi padre que le contaba otro hermano, otro creyente que él conoce, que llegó a la iglesia, a una iglesia, que estaba visitando una iglesia, y el ujier que está en la puerta le dijo: oh hermano, lo siento mucho, no vamos a poder tener culto hoy día. Dijo: ¿y por qué? ¿Qué pasó? Dijo: no, es que se cayó la internet. Entonces, lo único suficiente, hermanos, en la vida de iglesia, en la eclesiología y en toda el área de la vida, es la Escritura. Es las Escrituras. Y aún si no viene ninguno de los maestros, yo sé que igual habrá un hombre preparado que pueda decir algo de las palabras de Dios. Aún así. Entonces continuamos. Ahora, como dije, podemos abordar la suficiencia desde muchas áreas, pero creo yo esta es la más importante: la voluntad de Dios. La voluntad de Dios se ve a veces como una temática en la teología, y como ya la voluntad de Dios, decretiva, permisiva, y listo, la hablamos y seguimos hablando de teología, pero no. La voluntad de Dios está plagada por toda la Biblia. Estamos hablando de nuestra vida. La Biblia es suficiente para hacer la voluntad de Dios en toda nuestra vida. En todas las dudas que tengamos, es suficiente para tomar cualquier decisión en nuestra vida. Como dijimos, no nos va a decir cómo tenemos que pagar el IVA, pero sí nos va a decir cómo tenemos que ser jefe. Es suficiente, eso es lo que necesitamos.
podemos conocer la voluntad de Dios para un jefe, podemos conocer la voluntad de Dios para un médico, para un obrero. ¿Ok? Entonces, es suficiente para saber con quién me voy a casar. Es suficiente para que me guíe hacia eso. No me va a decir el nombre y el apellido y la dirección de la niña, ¿cierto? Pero sí me va a dar los principios claros que yo debo seguir. Entonces, la voluntad de Dios es clave, porque la voluntad de Dios, como vimos hace 2 semanas, que es la palabra de Dios, es clara. Por ejemplo, la voluntad de Dios es que usted y yo escudriñemos las Escrituras. ¿Cuántos hicieron la voluntad de Dios esta semana? ¿Quién escudriñó la Escritura esta semana? ¿No? ¿Y cada día? ¿Hicimos la voluntad de Dios? ¿O hicimos nuestra voluntad? La voluntad de Dios es que evangelicemos. ¿Quién pudo compartir el Evangelio esta semana? La voluntad de Dios es que discipulemos. ¿Quién discipuló esta semana? ¿Cómo están sus discípulos? Sus 12 discípulos. ¿Ya? Es el tope, 12 no más. Entonces la voluntad es clave en nuestra vida, porque vivimos diciendo que amamos a Dios y la adoramos y cantamos muy fuerte aquí, pero en la semana no hacemos la voluntad de nuestro Dios, al cual adoramos. Entonces la voluntad de Dios nos va a llevar a saber realmente cómo vivir, y la Biblia es suficiente para saber la voluntad de Dios. Y la confusión está en lo siguiente, en estas 2 palabras. La primera palabra es bulé, ¿ya?, que habla de la voluntad decretiva de Dios. Esa no la podemos cambiar. ¿Ya? Eso es la voluntad que Dios dijo, esto va a ser así y es así. Y punto. No importa que yo haga, cuánto patalee o la revuelta que haga, eso va a suceder sí o sí. Y la segunda es telema, o selema, como le dicen, que es la voluntad que quiere decir la que Dios quiere que nosotros hagamos, lo que Él desea. Hay cosas que nosotros no podemos cambiar, ¿ok? Ponga el siguiente, hay 2 versículos. Una más, eso. Romanos 9 dice, porque ¿quién ha resistido su voluntad? Nadie puede resistir su voluntad. ¿Ya? Si el Señor lo quiere salvar a usted va a ser salvo, lo siento. No importa cuánto odia a Dios, Él lo va a salvar. Si su voluntad es realmente que usted se muera mañana, no importa cuántos medicamentos se tome y que se ponga en el lugar más seguro y evite cualquier cosa, usted va a morir. Nadie puede resistir la voluntad, la volé del Señor. Pero la telema es, por ejemplo, este versículo de Efesios 5:17, dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Esta voluntad nosotros debemos buscarla y la podemos hacer. Es lo que Dios desea que nosotros hagamos. Es lo que Él está esperando que nosotros hagamos. Por ejemplo, en Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, es realmente un creyente, ¿cierto? Sino el que hace la voluntad de mi Padre. El que hace lo que Dios quiere, lo que Dios desea. Ese verdaderamente es un hijo de Dios. Romanos 12:2, que lo vamos a ver después, dice, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que conozcáis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Ok? Existen estas 2 voluntades. Hechos 2:23 dice que el Señor fue entregado por el consejo, esa es la palabra de voluntad, por el consejo de Dios. Nadie podía salvarle la vida a Jesús. Ya estaba determinado en la voluntad de Dios que Él muriera crucificado por los judíos y por los romanos. ¿Ya? Nadie puede ir contra esa voluntad que es la volé, pero nosotros sí podemos hacer la telema, ¿cierto? La voluntad que Dios quiere que hagamos. ¿Ok? Una más. En la Biblia tenemos afirmaciones claras y definitivas en cuanto a la voluntad de Dios. Con esto debemos entender de que Dios no nos ha revelado todo, pero sí todo lo suficiente para conocer su voluntad.
Él nos ha revelado lo suficiente de su telema, ¿ya? De su voluntad, de lo que Él quiere que nosotros hagamos. Y cómo quiere incluso que lo hagamos. No necesitamos, como decía mi hermano Ricardo, la psicología para hacer mejor bien la obra de Dios, porque Él ya nos dio lo suficiente. Ya nos dio lo suficiente. No necesitamos la sociología para hacer una averiguación, qué es lo que busca ese personaje para asistir y para hacerlo miembro de nuestra iglesia y se sienta aquí, ¿cierto? No necesitamos eso. Necesitamos que la palabra de Dios sea predicada. No necesitamos mercadología, ¿cierto? Publicidad para ser conocidos, ¿cierto? Y que todos vengan por la gran publicidad y la mercadología que hacemos. No, el Señor no necesita propaganda. El Señor es soberano para llamar a quien Él quiere. ¿Ok? Ahora, la siguiente dice, ¿cómo podemos hacer la voluntad del Señor? Miren esto, aunque hay claridad de la voluntad de Dios, lamentablemente no todos los creyentes hacen su voluntad, como ya bien hablé, ¿cierto? Todos quedamos, creo, claros que todos nosotros, o la mayoría, no hicimos la voluntad de Dios esta semana, ¿cierto? No leímos su palabra, no permanecimos ni velamos en oración, ¿ya? Pero, la siguiente, hay una pregunta. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué un creyente que ama a Dios no hace la voluntad de Dios? ¿Ya? Y lo vamos a explicar con lo siguiente. Hay un mal entendimiento del bien o la prosperidad. Por ejemplo, Josué 1.7, que alguien lo pueda leer, yo lo busqué, y otro que pueda buscar Romanos 8.28, y todos, o después yo leo mejor Efesios 5, vamos a leer estos versículos para que podamos entender un poco esto. Josué 1.7, ¿qué dice? A ver, alguien que lo pueda leer. ¿Quién dijo yo? Hermano Seba. Josué 1:7 dice, solamente sé fuerte y muy valiente, cuídate de cumplir toda la ley que Moisés, mi siervo, te mandó. No te desvíes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que tengas éxito donde quiera que vayas. Ok, para que tengas éxito, o dice la Reina Valera, para que prosperes, ¿cierto? Prosperarás en todo tu emprendimiento, ¿cierto? En todo lo que tú hagas, ¿ok? La palabra de Dios nos dice de que Dios nos prosperará, ¿cierto? Que Dios va a hacernos bien, ¿ya? Como dice también en Romanos capítulo 8, versículo 28, que yo creo que eso se lo saben de memoria, o si alguien lo tiene, que lo lea. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Ya, vamos a encontrar multitudes de pasajes así, ¿cierto? Que los que obedecen al Señor les va a ir bien, van a tener prosperidad. Pero hay un malentendimiento del bien y de la prosperidad, porque nosotros y el mundo, cuando escucha esas palabras, ¿qué piensa? Plata, ¿cierto? Plata, una casa grande, ¿cierto? Y muchas otras cosas que son terrenales, lamentablemente. Pero el bien y la prosperidad, ¿será lo mismo en la mente de Dios? Dice el Romanos 12, versículo 2, que es la voluntad agradable y perfecta, pero ¿para nosotros o para Dios? Por ejemplo, escuchaba algo esta semana de Spurgeon, ¿cierto? Ustedes conocen a Spurgeon, el príncipe de los predicadores. Él fue un gran hombre de Dios. Y seguramente, y estoy convencido de que él tuvo bendición y prosperidad en toda su vida. Pero a los 34 años su esposa quedó inválida. Eso para el mundo no es y que le vaya bien, ¿cierto? Para el mundo es como chuta, qué mal. Y claro, uno no lo toma así con alegría cuando pasa, pero para Dios eso era el bien, eso era prosperidad. No le prometo que usted lo va a entender, pero eso para Dios es el bien y es próspero. Era lo mejor que Spurgeon, Charles o Carlos podía tener en su vida.
lo mejor para su alma y para su corazón. A pesar que el mundo lo vea como algo trágico, terrible, o incluso obra de Satanás. No. Él fue gozoso, él fue un ferviente predicador de la palabra. No se rebeló contra Dios por eso, ¿cierto? Tenemos el ejemplo de Job, ¿cierto? Creo que a nadie le ha pasado algo peor que Job. Pero él terminó agradecido, porque esa voluntad, a mi criterio, nunca se entiende por qué Dios hizo eso. Y son cosas secretas, como hablamos al principio, no nos pertenecen saber. Pero eso era lo mejor para Job. No lo sabemos por qué y no tenemos por qué saber tampoco, pero eso era lo mejor y lo que Job necesitaba era lo suficiente para él. ¿Okay? Efesios 5, búsquelo si puede, Efesios 5, 7 al 10. Dice, Efesios 5, del 7 al 10, no seáis pues partícipe con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. El creyente no busca su voluntad, busca la voluntad de Dios de esta manera, no buscando el bien económico, la prosperidad y que nuestro matrimonio nunca tenga una pelea. Busca la voluntad del Señor. Busca agradar al Señor, lo que es agradable al Señor. Cuando nosotros leamos la Biblia, mis hermanos, no vamos a buscar un versículo que nos ayude a solucionar todos nuestros problemas. Ese es un enfoque antropocéntrico, centrado en el hombre, ¿cierto? Vamos a buscar un enfoque teocéntrico. ¿Qué quiere Dios que yo haga? ¿Cómo puedo agradar a mi Dios? ¿Qué tengo que hacer, Señor, para que te agrades? ¿Qué puedo hacer ante ti para que me sonrías? Ese es el sentir que debe realmente tener el Hijo de Dios al buscar la voluntad de Dios. Siguiente, ¿busco la voluntad de Dios para que me vaya bien? ¿O busco la voluntad de Dios para agradarle a Él? Como hablamos al principio, un cristiano que es negociante, tal vez va a perder mucho dinero en su vida por hacer las cosas bien, por agradar al Señor. Y no le va a doler perder ese montón de dinero por la causa de Cristo, porque Él hizo lo correcto y el Señor se complació por su acto de integridad, de honradez. Yo trabajo con muchos clientes y muchos de ellos a veces son ancianos, ¿cierto? Y a veces me tienen que pagar y todo. Y a veces yo veo que su situación, algunos, esta semana pensaba en eso, justo predicaba de esto, uno salió así en calzoncillo, apenas se podía sostener y me estaba dando mucho más dinero del que debía pagar. Pero yo obviamente no puedo hacerme el loco, como dice el mundo, ¿cierto? Hacerme el tonto y aprovecharme de eso, eso sería desagradable ante el Señor. Entonces yo le hablo al hombre y le digo, caballero, mire, me está dando más dinero. Y yo le tuve que dar mucho dinero a él. Para el mundo, yo fui un total tonto, ¿cierto? Tuve que haber aprovechado 10 loquitas de más. No está mal, ¿cierto? Pero no vale para nada perder mi integridad por 10,000 pesos. Entonces, el hombre de Dios tiene que a veces perder esas oportunidades que el mundo le da, o perder dinero simplemente por hacer la voluntad de Dios. Si quebró la empresa porque yo sigo mis principios, amén. Chao empresa, ¿me entiendes? No era la voluntad de Dios. Si yo tengo que dejar un trabajo porque no me deja congregarme, chao trabajo. No me importa, hago la voluntad de Dios. Entre paréntesis, yo desde que me convertí, una de mis leyes, nunca trabajar ni sábado y domingo. Y creo que hasta ahora nunca he trabajado un sábado y domingo. Han salido muchos trabajos, muy buenos, con más paga, ¿cierto? Más lana, más, ¿cómo dicen? Se me olvidó. Platica, dicen los colombianos. Platica, más platica. No lo necesito. Yo necesito el domingo. Yo necesito servir al Señor. Yo necesito estar con mi familia. Esa es la voluntad de Dios. Estar con mi esposa, criar a mis hijos, congregarme, servir, discipular, evangelizar. ¿De qué me sirve ganarme el mundo entero si pierdo realmente lo más importante?
¿cierto? Entonces debemos comenzar a discernir bien la voluntad de Dios. ¿Lo que hacemos es para nosotros o es para Dios? Dice 1 Corintios capítulo 10, versículo 37, que aún lo que comemos y lo que bebemos, debemos hacerlo para la gloria de Dios. Que lo que comemos es agradable a Dios, que nos haga bien a nuestro cuerpo, no que nos lastime, que lo que bebemos también no lastime nuestra salud y el cuerpo que le pertenece al Señor. Que lo que comemos o bebemos sea siempre viéndolo en gratitud al Señor. Siempre. A veces en mi mesa, en mi casa, por costumbre uno tiende a orar al tiro, ¿cierto? Pero a veces yo freno esa oración, porque a veces se hace por costumbre, y uno la repite, y yo de joven la repetía de memoria, así, automática, ¿cierto? Pero no, a veces solamente me quedo mirando los alimentos y pienso en que yo no los merezco, y que el Señor me los dio, y que hay mucha gente que no los tiene. Y alabo al Señor por eso, y ahí oro, con ese sentir, agradando al Señor, ¿cierto? Para la gloria del Señor. Todo lo que hacemos, hasta tomarme este vaso de agua, hermano, es para la gloria del Señor. Él me lo dio. Me lo entregó por medio de su siervo, el pastor, hace casi una hora. Yo no merezco eso, pero el Señor me lo da. Todo es para la gloria del Señor. Por eso, los siguientes versículos. ¿Cómo podemos realmente cambiar nuestra vida, hermanos? La Biblia es suficiente para cambiar toda nuestra mente, toda nuestra vida. Dice Romanos 12, versículo 1-2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Aquí la clave, eureka, aquí está, la renovación de vuestro entendimiento. Nosotros, hermanos, somos lo que pensamos, ¿ok? De la abundancia del corazón habla la boca. Si usted tiene perversidad en su corazón, va a hablar perversidad, va a actuar con perversidad. Si usted tiene inmundicia en su corazón, en su mente, va a actuar con inmundicia, va a actuar con inmundicia. Pero si usted tiene santidad en su mente, la Escritura va a actuar conforme a la Escritura. ¿Okay? Renovar nuestro entendimiento es lo que nos va a llevar a realmente comprobar lo que dice ahora, la buena voluntad de nosotros, ¿no? ¿De quién? De Dios. Nuestro corazón va a ser cambiado, nuestra mente va a ser transformada a los deseos que Dios quiere realmente, los cuales son agradables y son perfectos. Efesios 4:22, que es el próximo versículo, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos, que es lo mismo que no os conforméis, está dando casi el mismo mensaje, ¿ya? Despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. La mente no es el cerebro, mis hermanos, es la parte inmaterial de la que hablé al principio, el alma, ¿cierto? La mente, el corazón mana la vida, dice Proverbios capítulo 3, ¿cierto? Debemos renovar ese ser interior con la palabra de Dios, sacar lo malo, ¿cierto? Y poner realmente lo bueno. Ya terminando, ponga una más, dice, debemos quitar los patrones que tenemos en la carne y crear nuevos patrones plantados desde la palabra. ¿Ok? Todos nosotros venimos con patrones carnales, equivocados, y muchas veces queremos solamente satisfacerlo y nos cuesta obedecer la voluntad de Dios. Por ejemplo, tenemos patrones de lo que hacemos durante la semana, ¿cierto? Generalmente el chileno ve tele, mucha tele, ¿ya? Pero la voluntad de Dios, ¿qué dice? Lee tu Biblia, hermano, ¿cierto? Lee tu Biblia. Pero mi carne, ¿qué me dice? Descansa, cálmate. Si queda mucha vida para estudiar la Biblia, ¿cierto? O después, ¿cierto? ¿Ya? Ese es nuestra carne de la pereza, ¿cierto? Debemos quitar esos patrones.
porque no son la voluntad de Dios. Por eso Dios odia la pereza. A Dios le carga ver a un hombre sentado ahí en el sillón todo el día. Le fastidia. Proverbios dice muy claramente eso. A Dios le agrada el hombre trabajador, prudente, que está siempre trabajando para el futuro, ¿cierto? No ansioso, desesperanzado, no. Confiado en su Señor, pero trabajando para el futuro, ¿entiendes? Moviéndose, siendo fructífero, como dice Génesis. Entonces, la carne siempre va a jugar un papel muy importante en que no nos va a dejar hacer la voluntad del Señor. Ponga la próxima. Ponga toda la lista, una lista grande. Tenemos patrones erróneos en muchas cosas, hay muchas más como la que di la semana anterior, y aquí hay otra lista. Tenemos patrones correctos en cuanto al amor, por ejemplo, ¿cierto? ¿Qué nos enseña el mundo acerca del amor? ¿O qué aprendimos nosotros antes de ser creyentes, antes del amor? Nos enseñaron acerca de un amor pasional, ¿cierto? Mundano, que no se resguarda hasta el día del matrimonio. Y nuestra carne quiere obedecer ese patrón, porque el mundo me lo enseñó y porque la carne me lo pide. Está deseosa la carne de satisfacer sus deseos. Pero la Biblia es suficiente para enseñarme todo lo que necesito acerca del amor, lo correcto acerca del amor. Que el amor es sufrido, es paciente, ¿okay? Que amor es dar, que amor es esperar, que amor es entregarme en sacrificio por el otro, ¿okay? Y acerca de todos estos temas que para algunos puede decir, no, la Biblia no habla de eso, pero sí es suficiente para hablarnos acerca del matrimonio, ¿cierto? ¿Cómo debe ser un matrimonio? Acerca de la vestimenta. La Biblia no nos va a hablar de las medidas de su falda, ¿cierto? Pero sí nos va a hablar de que tiene que haber una diferencia entre la vestimenta de un hombre y de una mujer. Que si usted va por la calle y usted es una dama, no piensen que es un varón. Y viceversa también, que si usted es un varón de Dios y va allá por la calle, no piensen que es una señorita. Debe haber una diferencia, porque eso es agradable a Dios, ¿okay? Feminidad y masculinidad, ¿okay? También acerca del lenguaje, por ejemplo, la Biblia nos dice lo suficiente en cuanto a cómo debemos hablar. El mundo nos enseñó a cómo tenemos que hablar, nuestra carne aún nos enseña y nos dice que debemos hablar con altanería, ¿cierto? Con palabras inapropiadas, ¿cierto? Con conceptos que realmente desagradan a Dios, pero la Biblia nos enseña cuál es la voluntad de Dios en cuanto a nuestro lenguaje, que debemos hablar prudentemente, hablar menos, escuchar más, ¿cierto? Que la lengua se puede domar a través del Espíritu Santo. Santiago capítulo 3 nos habla de eso. Entonces, de que el creyente puede agradar a Dios con su lenguaje, en cómo trata a los demás, no solo en la iglesia, sino también en toda la semana en su trabajo o en sus estudios. Nos habla, como vimos la semana anterior, de dinero. A Dios, por ejemplo, habla de la deuda. La deuda no es pecado. No hay ningún principio que nos lleve a pensar eso, ningún versículo. Pero sí, la Biblia enseña que es algo no sabio ser deudor. ¿Okay? El cristiano debe evitar las deudas y no caer en lo que el mundo enseña, como no, si todos lo hacen, mira, si lo planifican, entonces paga esto. No, porque un deudor es un esclavo de su acreedor. Entonces, como dije, la Biblia nos enseña que la deuda, por ejemplo, no es pecado, pero sí es no sabio tenerla, ¿ya? Y varios otros principios que nos enseñan las Escrituras también acerca del dinero. Nos enseña acerca de la muerte, la enfermedad, ¿cierto? Por ejemplo, habla de que los ancianos o los hermanos de la iglesia deben visitar a los enfermos, lo que debemos hacer con los enfermos, etcétera, etcétera. Nos habla de la depresión, ¿cierto? Que también hablamos al principio. La Biblia es suficiente para tratar una depresión espiritual. Es suficiente porque la depresión muchas veces tiene que ver solamente con un mal entendimiento de Dios o una idolatría de uno mismo o hacia uno mismo, el amor por uno mismo. Una persona tímida no es que es falta de autoestima, como enseña la psicología, no, le falta autoestima, ¿cierto? Se tiene que amar más. Eso dice la psicología.
el hombre tímido o la mujer tímida tiene que amarse más y sentirse más capaz. No, la Biblia enseña que el hombre tímido es tímido porque se ama mucho a sí mismo y es porque tiene miedo que los demás vean cómo él es realmente y no se arriesga a hablar porque teme equivocarse y que los demás lo humillen o sentirse humillado porque se ama tanto que no puede soportar esa humillación. ¿Ok? Entonces vemos ahí una diferencia entre la psicología y la consejería bíblica. Yo siempre las personas tímidas, y yo era una persona tímida, y todavía lo soy un poco, soy amador de mí mismo, nos cuesta hablar en público simplemente por temor a equivocarnos, temor que los demás se burlen de mí, porque me amo mucho a mí. Debemos de dejar de amarnos a nosotros mismos y amar al Señor, como enseña la palabra. ¿Saben cuándo yo perdí mi timidez? Cuando comencé a amar más a Dios. Dije, bueno, voy a predicar la palabra, soy tartamudo, me voy a equivocar, voy a sudar, alguno se va a reír, como recién se rió de mí, hermano Hugo. Pero, ¿por qué lo hago? Por Dios, para glorificar su nombre. No importa que yo sea menospreciado, que yo sea mirado menos, que yo sea el objeto de la burla, da igual. Cuando cambiamos nuestro enfoque y amamos más a Dios, nuestra actitud cambia. Y ya me da igual que se rían de mí. Y ya perdí la timidez. ¿Entiendes? Entonces, ahí podemos entender cómo tratar las cosas con la Biblia. ¿Ya? La Biblia nos dice la verdad en cuanto al hombre, en cuanto a la creación. No va a hablar de las emociones. El mundo nos dice que debemos seguir nuestro corazón, como dije la semana pasada. Tu emociones sigue tu corazón, pero la Biblia ¿qué dice? Tu corazón es engañoso, ¿cierto? No lo escuches, escucha la verdad, la palabra de Dios. El corazón nos va a llevar a tomar malas decisiones siempre. No escuches tu corazón. La ansiedad también, la frustración, aún las compras impulsivas. Usted dirá, ¿la Biblia me habla de eso? Claro, es un Dios en alguien en algo que queremos satisfacernos. No me satisfago o no creo que la Biblia es suficiente para satisfacer mis necesidades, por ende lo busco en compra impulsiva. ¿Ok? Yo creo que todos hemos tal vez hecho compra impulsiva y dura ¿cuánto? Un segundo, porque llega el producto y ya, voy a buscar otro. Porque solamente queremos tener esa experiencia y esa sensación de lo nuevo, ¿cierto? Entonces, la Biblia también puede guiarnos en estas cosas. Los problemas matrimoniales, ¿ok? Eso es algo común. Si usted no tiene problemas matrimoniales, hay un problema. Realmente. Porque el esposo y la esposa son personas diferentes, con culturas tal vez diferentes o con familias diferentes, con pensamientos diferentes, y uno en su matrimonio va avanzando hasta que llegue a ser uno. Ante el Señor somos uno, pero vamos teniendo un mismo pensamiento cada vez más. Si usted no tiene un problema matrimonial, hermano, tiene un problema. No está tratando los problemas. Es malo esconder los problemas o ya dejar de escuchar a su esposa o a su esposo como, ya empezó. No, hay que tratar los problemas, es decir, mira, me molesta esto. Tratar. Nunca vamos a elegir naturalmente ese camino porque es difícil, pero hay que elegir ese camino, ¿cierto? Nos habla del sufrimiento, ¿cierto? De cuando perdemos a alguien, también nos habla de eso, o cuando sufrimos por la causa de Cristo. Nos habla de la amargura, ¿ya? Que también puede pasar en el matrimonio. Hay que siempre hablar de la amargura porque es como una raíz que se va creciendo y después no ves cómo el árbol te cae encima. Nos habla de la violencia también en la familia. No podemos permitir eso. No podemos permitir que haya violencia, menos en un matrimonio cristiano, ¿cierto? Habla de que el hombre de Dios tiene que ser perfecto en su carácter. ¿Okay? Cuando habla de los requisitos a los ancianos, no le habla solo al pastor, le habla a todos los hombres maduros, ¿ya? Está hablando de eso. Y el pastor mínimo tiene que partir desde ahí, ¿ya? Nos habla sobre la alimentación, ¿cierto? Que debemos cuidar nuestro cuerpo. Nos habla incluso de que hay alimentos que nos pueden hacer mal, ¿cierto? O la embriaguez también. Habla de que no es
incluso eso es pecado, embriagarse. Entonces, lo que hablamos de antes, lo que comamos, lo que bebamos para la gloria del Señor. Nos habla del tiempo, de la preocupación. Tenemos todos estos conceptos o patrones que vienen de nuestra vida y debemos quitarlos con la suficiencia de las Escrituras, buscando la voluntad del Señor, hablando acerca de la ira, del ministerio, como hablaba también nuestro hermano Ricardo, cómo debemos hacer el ministerio. El mundo nos va a decir, mira, hagan esto, nosotros empezamos a hacer esto y comenzó a llegar mucha gente. Hagan esto, sí, mira, pongan esto, háganlo de esta manera, acorten tal vez un poquito más la palabra, metan un tiempo de no sé qué, ¿cierto? Hagan más actividades, ¿no? Y el ministerio, como la Biblia nos enseña que debemos hacer el ministerio, es suficiente. También en cuanto a la crianza, la Biblia nos habla claramente cómo debemos criar a nuestros hijos, ¿cierto? Educarlos, instruirlos y en un momento tal vez más extremo, disciplinarlos, ¿ya? La paleta no es para cada vez que el niño diga que no, ¿ya? Eso es un extremo mal utilizado en las iglesias, ¿cierto? La paleta no es cada vez que su hijo desobedezca le va a dar una tunda, ¿no? La paleta tiene su lugar y su tiempo y tiene su propósito. Dios no nos da un palo cada vez que desobedecemos. Esta semana todos desobedecimos, creo, por lo que vimos, ¿cierto? Pero hay momentos en que el Señor me ha dado una tunda para guardarme de algo peor. Me ha dejado en el hospital. Hubo una vez que me dejó en el hospital para guardarme de la perversidad, de cualquier cosa que yo podría haber empeorado. Y yo lo reconocí en su tiempo que eso fue disciplina del Señor. Entonces, el Señor nos da principios acerca de la crianza, ¿ya? Que debemos enseñar la palabra de Dios a nuestros hijos. En cualquier momento, cuando caminamos, cuando vamos en el auto, cuando vamos al súper, ¿cierto? La Biblia nos enseña en cuanto a eso. Y hay muchos más temas que le pueden surgir a usted, como ¿qué puedo hacer en caso de? ¿Qué debo hacer en caso de esta otra cosa? Quiero decir que la Biblia es suficiente para responder esas preguntas. Es suficiente para poder realmente guiarnos hacia una buena decisión. Es suficiente para guiarnos hacia la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Debemos buscar la buena voluntad de Dios no solamente en nuestra vida, sino en nuestra iglesia, ¿cierto? Como se hablaba acerca de la eclesiología, en nuestro ministerio, buscar la voluntad de Dios. Las canciones que cantamos, que sean agradables al Señor, no agradables solamente a nosotros, primeramente agradables al Señor. Preguntarnos, Dios, ¿qué música te gusta? ¿Qué alabanzas te agradan? ¿Qué tipo de vida te agrada? ¿Qué quieres que haga? Debemos buscar todo eso. Un versículo para ya terminando dice, la siguiente diapo, es de Colosenses 4:12. Dice lo siguiente: os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos, ¿en qué? En todo lo que Dios quiere. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Es que estemos firmes, perfectos y completos en todo lo que Él quiere para nosotros. La voluntad de Dios, como vimos anteriormente hace 2 clases, es clara, mis hermanos. La voluntad de Dios es que lea su Biblia. ¿Qué va a hacer? La voluntad de Dios es que ore al Señor. ¿Qué va a hacer? La voluntad de Dios es que evangelice, es que se congregue. La voluntad de Dios es que tenga hijos. Si usted es un matrimonio que no quiere tener hijos, la voluntad de Dios es que tenga hijos y nietos y bisnietos y mucha descendencia. La voluntad de Dios es que usted le enseñe la palabra a sus hijos. La voluntad de Dios es que usted busque la santidad, que mantenga su matrimonio en santidad y honor. La voluntad de Dios es que usted realmente busque sinceramente la palabra de Dios. 2 Timoteo capítulo 2 dice, esfuérzate en la gracia. La voluntad de Dios es que usted se esfuerce en la gracia, no que esté cómodo en su casa viviendo una supuesta vida cristiana.
Dice Timoteo 2:1, esfuérzate en la gracia. ¿Cómo? Trabajando. Dice, el labrador no va a tener frutos si no trabaja. Debemos esforzarnos por buscar la voluntad de Dios en su palabra. Debemos luchar como atleta, porque los atletas, los que ganan el oro, no lo ganan por ver televisión, no lo ganan por su falta de disciplina, lo ganan por luchar como campeón para el Señor. Trabajando duro, leyendo este libro arduamente, y si no lo entiende, léalo entonces más, trabajando duro para ver los frutos, buscando agradar al Señor. Trabajar como atletas. Los atletas se abstienen de muchas cosas. Podrían disfrutar con sus amigos, salir al mall, ¿cierto? Ver una película en Netflix. Podrían comer lo que quisieran, pero ellos se abstienen de muchas cosas que podrían disfrutar en sus vidas. ¿Para qué? Para lograr el galardón, para lograr el oro. Y el cristiano tiene que tener la mirada puesta en el galardón, esforzarse. Basta de ser cristianos que no utilizan la Biblia, que no encuentran en ella la suficiencia. Aquí está todo lo suficiente que necesitamos para nosotros, para nuestra vida, para vivir, como decía la definición, perfectamente agradando a Dios. Está lo suficiente para nuestras vidas. Solo voy a terminar con el Salmo 19, que es la próxima presentación. Dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulce más que la miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos, ¿qué dice? Hay grande galardón. Mi deseo para usted, mi hermano, es que usted obtenga ese galardón. Que usted sea amonestado todos los días en estos mandamientos. Que usted se esfuerce en la gracia como un atleta para llegar realmente a la meta y obtener el galardón. La palabra de Dios siempre ha sido suficiente. Y termino con esto. La palabra de Dios fue suficiente para Abraham. Él no tenía el Nuevo Testamento. Él no tenía los profetas. Pero solamente la palabra que Dios le dio en aquel tiempo a Abraham le fue suficiente. Fue suficiente. Aún Adán y Eva, ellos no tenían la revelación, ni Génesis tenían. Pero lo que tenían, lo poco de la palabra de Dios que tenían, fue suficiente para ellos. Y vivieron una vida agradable al Señor, a pesar de su error. Criaron a sus hijos, le enseñaron a Caín y Abel acerca del Señor. ¿Ya? Y conocemos toda la historia. Educaron y criaron y enseñaron a sus descendientes, ¿cierto? A la descendencia de Set, y vemos cómo esa descendencia fue piadosa, y ellos fueron enseñando y enseñando, y todo lo que Dios le dijo a Adán y Eva fue suficiente para ellos. Pero nosotros, hermanos, tenemos la revelación completa y no necesitamos nada más. Es suficiente. Lo que tenemos escrito en este libro es suficiente para nosotros. Es suficiente para esperar a una esposa, a un esposo. Es suficiente para superar mi depresión. Es suficiente para quitar mi ansiedad. Es suficiente para quitar o para sanar o para consolar mi sufrimiento. Es suficiente para vivir una vida agradable ante el Señor. Oremos. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Tú nos has dado lo suficiente en ella. No necesitamos nada más. Estamos completos en ti, Señor, y tu palabra está completa también. Gracias por ella. Gracias porque no necesitamos la filosofía humana, barata, mundana, carnal, diabólica, para poder hacer tu voluntad o hacer lo correcto. Tenemos lo suficiente
para nuestras vidas. Y lo secreto pertenece a ti. No necesitamos saberlo, lo sabemos, Señor. Solo necesitamos lanzarnos, Señor, profundamente a las profundidades de tu palabra y disfrutar de la plenitud, Señor, de tu revelación. Ayúdanos, Señor, a que nuestra iglesia comience a practicar la suficiencia, principalmente, Señor, en nuestra vida, porque así podremos saber todo lo que es agradable a ti, Señor, y honrarte y adorarte verdaderamente. Perdónanos, Señor, por no hacer tu voluntad. Cámbianos, transfórmanos, cambia nuestra mente carnal a una mente espiritual. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesucristo.